pedir un consentimiento informado. Bueno, buenos días. Yo acabo de poner a grabar. No sé, ya me Si dirán. alguien no está de De acuerdo con que acuerdo, se que lo grabe, nos manifieste. puede decir. Vale, claro que sí. Bueno, buenos días, Francela. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A mí realmente estos espacios me gustan mucho y me llaman mucho la atención porque digamos que este es un tema que a todas las personas nos inquieta bastante, pero queremos saber y saber y saber cada vez más sobre él, pero la práctica no es tan constante como esa intención y esas ganas de saber. Lo menciono porque a los economistas nos pasa como a los abogados y a los médicos, que cuando decimos que somos economistas, las personas piensan que tenemos la solución al problema financiero en las manos, y ciertamente la solución al problema financiero no está en las manos de ningún profesional, está en las manos de cada uno de nosotros, y eso tiene que ver básicamente como con las prácticas que realizamos. Y entre las prácticas que realizamos, pues digamos que estas podrían ser adecuadas o inadecuadas partiendo de la cantidad de información que tengamos. Uno se informa de los temas que más le llaman la atención. Y resulta que el dinero nos gusta a todos. Entonces, si el dinero nos gusta a todos, este debería ser un tema que nos llame la atención. Yo quisiera que de las personas que me están acompañando en este momento, alguien de pronto quisiera conversar conmigo y me responda si sabemos económicamente cada uno de nosotros dónde estamos. Porque pues en una referencia geoespacial todos sabemos en este momento dónde estamos, y si usted no sabe, pues el GPS sabe, Google sabe, y cualquiera que necesite saber algo de usted sabe. Pero nosotros sabemos en este momento económicamente cuál es nuestra situación, cuál es nuestra circunstancia. No sé si alguien me quiera contestar la pregunta. Ok. La mayoría de personas con Yo, las que... Hola, buenos días a todos. buenos días. No sé si sea la respuesta correcta, pero uno diría, bueno, en este momento soy asalariada, Ok. dependiente asalariada. Esa es la respuesta correcta porque en este momento cada uno está en un sitio diferente. De las condiciones económicas, Laura, y gracias por la respuesta, también son diferentes para cada uno. Y en ese orden, pues digamos que no hay una fórmula que nos aplique para todos. Esto es como ir al médico. Uno no nos podemos automedicar, no nos podemos aferrar a las normas de otros, entonces nos pasamos el tiempo viendo las redes sociales cómo hizo fulano, cómo hizo perencejo, cómo hizo sutanejo y cómo hizo menganejo. Es decir, las fórmulas de todos nos pueden servir en la medida en que sepamos dónde estamos. A mí me sirve el GPS para referenciarme y salir de un sitio o llegar a algún sitio si yo sé dónde estoy. Entonces, económicamente hablando, lo primero que yo tengo que reconocer es dónde estoy. Y para reconocer dónde estoy, saber que soy dependiente o independiente económicamente es ya ir conociendo mi situación particular. Yo quiero llevar esto un poco más ampliamente a lo que podríamos denominar hoy como la supraestructura. Es ese sistema social al que pertenecemos y del cual no es tan fácil huir, aunque haya un influencer que diga me voy de Colombia, dejo de ser colombiano porque no quiero pagar impuestos, por la razón que sea, no es tan sencillo. Yo no puedo estar huyendo de los lugares, hay que pertenecer a algo, y nosotros pertenecemos a un país con unas características particulares, más allá de que nos parezca rico o no. Entonces, pertenecemos a un país que se llama Colombia, y lo que en Colombia sucede a nosotros nos genera ciertas implicaciones. Y yo quiero, si es posible, que tomen nota de algunos tips que yo quisiera que ustedes empiecen a manejar de hoy en adelante, porque seguramente en otro espacio nos vamos a encontrar y vamos a poder mirar si estos tips le van a servir o no. O seguramente yo les, acá en la presentación está mi número de contacto. Si en algún momento quieren hablar del tema, me pueden escribir y podemos profundizar en el asunto. Entonces, hay unas variables que son determinantes y quiero rápidamente hablar de ellas. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener claro? Nosotros como personas somos una organización. Hoy encontramos familias de una sola persona. Entonces, las personas nos organizamos en familia. No todos se casan, no todos tienen hijos. Algunos se quedan solos,
otros consiguen mascota. Pero todo esto tiene una implicación muy fuerte con el asunto económico. ¿Cómo voy a manejar mis finanzas si tengo una familia numerosa, si tengo una familia donde pertenezco solamente yo o si tengo una familia con mascotas? Entonces, ¿cómo voy a manejar mis finanzas? Si yo aprendo a manejar mis finanzas y entiendo que la primera organización económica más importante soy yo como individuo, como persona, y que de mi salud depende, de mi salud financiera depende el bienestar que yo me puedo proveer con los ingresos que puedo obtener, entonces allí pues yo puedo empezar a pensar en mí como familia puede ser con papás, con hijos, como sea, y puedo pensar en mí también como participante de una organización mayor que puede ser un contexto cercano, una empresa, un negocio, algo que sea de mayor envergadura, pues que implique tener un poco más de conocimiento a la hora de manejar el recurso, porque a la mayoría de las personas el recurso nos llega por el mismo lado, por el esfuerzo que generamos a través de nuestra mano de obra o de nuestro capital humano o desde nuestro talento humano. Entonces, a la mayoría de personas nos compensan por lo que hacemos y es con ese dinero con el que nosotros nos proveemos el bienestar. Y estamos hablando del bienestar económico para que no nos vayamos a enredar allí. Entonces, ese dinero que nosotros recibimos se supone, económicamente hablando, que nos debe dar todo el bienestar que nosotros requerimos para ser personas con menos necesidades económicas cada vez. Y por eso hay elementos que son fundamentales, como por ejemplo, conocer el contexto de las cosas que voy a consumir. Entre esas, por ejemplo, el precio y la implicación dentro de mi estructura de ingresos de eso que yo voy a consumir. Entonces, si durante la charla les va surgiendo una duda, pueden preguntar con toda tranquilidad. Ahora, reconocerme como persona que tiene unos recursos económicos limitados es muy importante porque voy a empezar a entender en qué parte de la economía me voy a ubicar. Me explico. Lo primero, estoy en Colombia. Colombia es el país en el cual yo recibo mis ingresos y en el cual la mayoría de las personas se lo gasta. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué yo me gano un dinero y no me gano otro? Por una razón sencilla. Porque los norteamericanos tienen una renta que a mí me parece diferente, y digo me parece, porque cuando profundizamos en ese análisis vemos que eso no es tan así. Cada país tiene un nivel de renta dependiendo de su estructura económica y una variable que a mí como persona, cualquier persona me va a mostrar cuál es el comportamiento de ese crecimiento económico y cómo puede cambiar mi bienestar económico dentro de la organización que se llama Colombia, es el crecimiento económico. Entonces, a partir de ahí, la práctica que usted va a empezar a asumir es no cambie el televisor cuando le estén hablando de crecimiento económico. Cuando vea una noticia en Instagram o en Facebook que le hable de crecimiento económico, léala. Si no entiende, pregunte. Por preguntar no cobran. Y como le digo, ahí tiene mi número telefónico. Cualquier persona le dice, el mismo Google le puede explicar lo que usted quiere saber. El crecimiento económico es sencillamente cómo los colombianos en conjunto pues logramos tener un poco más de riqueza y de producción de un año a otro. En esta gráfica, ¿usted qué puede entender? Que en los últimos años, del 2010 al 2020, hemos tenido un crecimiento un poco más desacelerado, nunca negativo, pero desacelerado, y que con la pandemia es probable que nos encontremos que esta variable acá pues va a tener un bajón. El año pasado el crecimiento fue negativo porque tuvimos que cerrar la economía y eso es una cosa que no se nos puede olvidar porque muchas personas están intentando rehacer su vida económica y no lo han logrado. Entonces tenemos que reconocer que todo venía bien hasta que hubo una pandemia y que es de allí que tenemos que salir más fortalecidos. Entonces, una variable que tenemos que tener en cuenta, tome nota por favor, son las variables de crecimiento económico. Cuando las escuche, mire si estamos creciendo o no. Luego, después de conocer si el país está creciendo positiva o negativamente, ubíquese usted en el mundo productivo del cual proviene ese crecimiento económico. ¿Cómo así? Laura decía, yo soy asalariada. Entonces, yo el favor que le voy a pedir a Laura es que se ubique dentro de esta estructura. Laura, ¿usted me podría contestar a cuál de estos tres sectores perteneces? La actividad económica que realizas para esos ingresos. Al sector servicios. Es muy importante, gracias Laura.
es muy importante ubicarnos allí. ¿Por qué? Porque los sectores tienen comportamientos distintos. Y entonces, si yo quiero saber cómo se va a comportar el clima para irme de vacaciones, pues yo debo querer saber cómo se comporta el sector económico del cual provienen mis ingresos para saber qué decisiones económicas voy a tomar en el futuro. O sea, la economía es un asunto que a mucha gente no le gusta, pero que tiene una implicación para todos. Aquí nadie puede abstraerse del sistema económico, así renuncia a pagarle a la DIAN los impuestos que debe pagar por una actividad que desarrolla. Entonces, en ese orden de ideas, es importante ubicarnos aquí. Y en pandemia nos dimos cuenta que sí, porque la pandemia golpeó mucho más duro a la mayoría de personas que pertenecemos al sector servicios. Tengo que aclarar que pues a mí personalmente la implicación no fue tan fuerte, gloria al Señor, pero que a la mayoría de personas del sector servicios les fue, digamos, muy regular, a las personas del transporte, a las personas que tienen que ver con el sector comercio, con el sector restaurante, hotelero, con el sector recreativo, en fin. ¿Por qué? Pues porque nos obligaron a separarnos y muchas de las actividades que todos realizamos tienen que ver con que nos reunamos en persona. Ahora, la educación tuvo, entre comillas, una bondad, es que pudimos empezar a reunirnos por acá. Y es probable que así, pues yo en este momento no contaría con 12 personas que me quieren escuchar, sino que si estuviésemos en un salón de pronto no hubiera llegado nadie, porque hay que trasladarse, porque hay que invertir, en fin. Entonces, importante que usted diga, yo pertenezco al sector agrícola, al industrial, al comercial, al de servicios. Este porcentaje nos muestra que Colombia hoy, año 2020-2021, la mayoría de las personas pertenece a un sector vulnerable de un asunto de salud pública como fue la pandemia. Entonces, aquí, ¿para qué me sirve este dato a mí? Para saber que estando en un sector que es vulnerable, pues tengo que ahorrar, o tengo que hacer inversiones, o tengo que manejar el recurso de manera distinta a una persona que tiene una granja y que tiene su alimentación prácticamente asegurada. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Otro dato que sería muy importante reconocer es, bueno, entonces de esos sectores económicos que le permiten al país tener crecimiento, esa variable que les mostré al inicio, ¿cuántas personas están pudiendo de manera legal y de manera formal participar en esa producción, en esa generación de crecimiento económico que les mostré al inicio? ¿Cuántos pueden participar aquí? ¿Para qué? Para poder tener los recursos para que el país crezca en efecto, para que podamos decir que dentro de la producción de Colombia hay unos sectores que tienen mayor participación o no. Entonces, aquí vamos a hablar de las personas que están dentro de la estadística del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el que tiene la autoridad para contar, que aunque no estemos de acuerdo con la manera como lo hace, pues es el que cuenta y es con las cifras con las que tenemos que hacer análisis. Entonces, ¿cuántas de esas personas en efecto cuentan con un empleo y cuántas no? Entonces, en agosto del 2021, la tasa de desempleo en total nacional fue del 12.3%. Ese 12.3%, es decir, de cada 100, tenemos 12 personas que no tienen un empleo formal, según las cuentas del DANE. ¿Qué pasa con las demás? ¿Tienen empleo formal o no lo tienen? ¿O qué tipo de desempleo está presentando ese 12.3%? Porque aquí también es muy importante saber que pocas veces el DANE nos dice a qué tipo de desempleo está haciendo referencia. Y resulta que entre estos cuatro hay diferencias sustanciales. El desempleo que más, digamos, pudimos notar en la pandemia es el friccional, que es el desempleo que tiene que ver con el tipo de contratos que hoy se presenta en la industria o en las empresas formales, que es el contrato que sufrimos muchos profesores, el contrato por menos de un año, el contrato por prestación de servicios, el contrato por obra o labor, el contrato por 3 meses, el contrato por 4 meses. Este tipo de empleo o de desempleo es sumamente vulnerable porque, pues, digamos que una persona cambie de actividad, de empresa, es mucho más factible, pero no le da las garantías económicas que una persona esperaría para tener una buena salud financiera. ¿Por qué? Porque un empleado friccional para un banco no es una buena garantía y los bancos han cambiado las formas de asumir el riesgo
también a partir de la pandemia, razón por la cual cada vez es más difícil tener un crédito, o si es fácil tener el crédito, la tasa de interés es alta porque la tasa de interés se relaciona con el tipo de riesgo que se va a correr. Me explico, si usted es un empleado friccional, es probable que usted al sistema financiero le tenga que pagar más intereses que si usted fuera un empleado a término indefinido, por ejemplo, y que lleva varios años en la misma empresa y que la empresa tiene salud financiera. En Colombia, el empleo estacional no es tan común porque pues, no tenemos empleos de invierno ni empleos de verano, pero hasta hace algún tiempo teníamos empleos de cosecha. Entonces, digamos que este tipo de empleo o de desempleo no es tan fuerte como lo podría ser el estructural, que lo tengo acá. Hace poco escuché un informe, el desempleo estructural está arrasando en el mundo. ¿Qué significa eso? Que a nivel mundial la mayoría de desempleo que hay es porque las personas no están preparadas para ser contratadas en lo que las empresas requieren. Ahí hay un bache, ahí hay una diferencia grande entre lo que el mundo y el mercado necesita y lo que nosotros, que ofrecemos nuestro talento humano y nuestra mano de obra, requiere. Es decir, hay empleos que han modificado, hay empleos que han desaparecido, otros que van a desaparecer, y hay áreas del conocimiento que necesitan que la gente se prepare, como por ejemplo, hoy las TICs están arrasando con todo, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, y todo este asunto que tiene que ver con la Internet, con la ofimática, pues es lo que más se requiere en las empresas. Hoy cada vez se requiere menos mano de obra rasa porque hay mucho desarrollo en máquinas y en tecnologías, y las máquinas ya pueden hacer muchas cosas que hacían antes las personas. Entonces aquí hay que poner mucho cuidado porque en Colombia, en las 13 ciudades principales, el desempleo al 30 de septiembre fue del 14.2, y esto es solamente lo que se puede contabilizar. Entonces es muy probable que tengamos un familiar, una persona a la cual le tenemos mucho aprecio o le ayudamos o convive con nosotros, o nuestra pareja o lo que sea, que esté pudiendo sufrir de desempleo, lo que implica que los ingresos nuestros de los que tenemos empleo pues tengan que utilizarse con mayor atención y cuidado para proveerle bienestar a mayor cantidad de personas. Si usted leyó la invitación que la universidad le hizo para estar en esta charla, decía, si tú quieres, digamos, bienestar para ti, las personas que amas, entonces, claro, hay que manejar el recurso porque hoy no todo el mundo cuenta con una renta disponible por la cantidad de desempleo que vemos. Ahora, otro dato que usted debe tener presente, este es el tercer tip que quiero darle, esté pendiente de la tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Es el aumento generalizado del precio de las cosas. ¿Y a usted para qué le sirve eso? Hombre, es que usted, como yo, consumimos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos comprando cosas para vivir, alimentos, estamos consiguiendo casas en arriendo, comprando propiedades, estamos comprando materiales de oficina, estamos comprando ropa, estamos comprando diversión, estamos comprando viajes, estamos comprando cosas para el diario vivir. Y el aumento generalizado de todas esas cosas que usted compra para divertirse, para su salud, para su bienestar, cambian de precio. Entonces, cuando a usted le dicen que la inflación en Colombia está aumentando, usted tiene que poner mucho cuidado cómo están aumentando los precios de los bienes que usted consume. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sí no aumenta con la regularidad que aumentan los precios de los bienes, y es la renta, es el ingreso con el cual usted compra esas cosas. Laura, ¿con qué frecuencia sube tu ingreso? Si me quieres contestar, por favor. ¿Me repites, profe, que estaba por aquí ocupadita haciendo algo? ¿Con qué frecuencia sube tu ingreso? No, es muy baja la frecuencia. Yo casi Cada que año. diría cada año. Exacto, muy bien. Cada año sube el salario de casi todo el mundo, el ingreso de casi todo el mundo, pero ese aumento del salario es con respecto a esta tasa de inflación. Es decir, a usted no le están aumentando para que consuma más, le están aumentando para que ese consumo que dejó de hacer gracias a que los precios de los bienes aumentaron, usted pueda recuperarlo en el tiempo. Es decir, a usted le están reconociendo tarde. Significa esto que el ingreso de las personas asalariadas cada vez alcanza para menos cosas. Entonces aquí es importante que usted sepa si hay inflación o no, para que modere un poco el consumo o se busque
una manera de remediarlo que puede ser el uso de los bienes sustitutos. Hay bienes que se pueden sustituir, sobre todo en el caso de las personas que no consumen bienes por las características o los beneficios que puedan prestarle los bienes, sino que compran por marca. Entonces, si yo compro un carro, y esto en mí aplica, si yo compro un carro para ir a trabajar, yo no necesito un carro de 80 millones de pesos. Pero si yo necesito un carro para que la gente vea que yo soy capaz de comprarme un carro costoso, es probable que yo esté entrando en una deuda de algo que yo probablemente no pueda pagar y tenga que sacrificar mi bienestar para que los demás vean que yo sí puedo comprarme un carro de 80 millones. Entonces, uno puede sustituir. Hay vehículos que te pueden prestar el mismo beneficio, te pueden dar muchas satisfacciones y no te generan un alto nivel de ingresos, por ejemplo. Lo mismo las viviendas, lo mismo los barrios, lo mismo las marcas de la ropa, de los electrodomésticos, en fin. Entre gustos no hay disgustos, esto lo dice claramente la economía, pero quiero mostrarles que los precios son cambiantes. La gráfica anterior me data solamente del 99 hasta el 2020, pero esta es desde 1980. Entonces esto me muestra que antes del 2000 los precios eran mucho más altos. O sea que hoy nosotros somos unos afortunados que los precios primero varían menos y que probablemente en una relación precio-ingreso nosotros tenemos la posibilidad de comprar muchas más cosas de lo que tenían nuestros padres y nuestros familiares y conocidos mucho mayores que nosotros, es decir, que están hoy alrededor de los 60 a 70 años. Entonces, tenemos que aprovechar que hay muchos sustitutos, que hay muchos bienes que nos pueden satisfacer a unos precios distintos. Le voy a poner aquí un ejemplo y está las nuevas formas de mercado, como por ejemplo en la costa atlántica ARA, como por ejemplo en la zona andina y centro del país, con De Uno y Justo y Bueno, y las tiendas de barrio que nos pueden llevar a sustituir productos con características similares y que no tenés que hacer, digamos, un uso de tu ingreso en una proporción tan alta como si fueras, por ejemplo, a una gran superficie a comprar un producto caro que en otra parte te puede salir mucho más barato. Entonces, aquí hay que empezar a pensar cómo se están moviendo los precios de los bienes y no solamente los bienes nacionales, también los bienes importados. Ustedes deben recordar, deben de tener claro, y este es el cuarto tip, a ustedes sí les interesa el precio del dólar. ¿Qué implicaciones hay de que el dólar haya amanecido ayer rompiendo la barrera de los 4.000? Que muchos de los bienes que usted compra y usted no se ha dado cuenta son importados. Significa que ese bien va a estar más caro. Entonces, si ese bien va a estar más caro, la invitación es compre nacional y busque bienes sustitutos para que su renta sea tan eficiente como usted esperaría. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Si yo sé que el producto que yo voy a consumir es importado, pues cuando el dólar comparado con una estadística o una serie de tiempo está bajo, trato de comprar un poco más y mantener, digamos, como cierto stock. ¿Para qué? Para que si me hace mucha falta tenerlo, pues cuando el dólar suba yo no tenga que hacer grandes salidas de dinero. Yo espero me estén comprendiendo esto. Estoy tratando de decirlo de la manera mucho más sencilla. El dólar para una familia es importante en la medida en que Colombia hoy, 30 años después de haber firmado el Tratado de Libre Comercio, el 70 u 80% de los productos de la canasta básica se sustituyen con bienes importados, traídos de otra parte y tasados en dólares, incluidos los productos chinos, para que ponga mucho cuidado. La Navidad de este año va a tener una característica, que inclusive el producto chino va a estar costoso. ¿Por qué? Por el precio del dólar y por una variable con la que la gente no contaba, que si tengo tiempo les explico, y es por qué hay tanta escasez hoy de productos. Entonces, miren que el dólar a muy largo plazo ha tenido unas variaciones importantes y a corto plazo, digamos que uno lo ve variando poco, pero en una cifra estruendosamente alta, por encima de los 3.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que lo que un norteamericano compra con $1, usted aquí lo compraría con 3.000 pesos. Entonces, pues no esté pensando que la capacidad adquisitiva ya es mucho mayor. Lo cierto es que nuestro peso cada vez pierde valor
eso significa que vamos a tener que sacar muchos más pesos para comprar las mismas cosas. Ahora, ¿qué me importa a mí la tasa de interés si sé que tengo que sacar más pesos porque el dólar está más caro para comprar una canasta básica que en un porcentaje alto es importado? Pues le interesa muchísimo, porque cuando los colombianos vemos que la renta no nos está alcanzando, vamos a pedir plata prestada. Y resulta que el dinero prestado tiene un costo, y el costo del dinero, así como una bolsa de leche está alrededor de los 2.500, 3.000 pesos, pues resulta y sucede que el precio del dinero es la tasa de interés. Este es, creo, como el cuarto o el quinto tip. ¿Cuál tasa de interés le interesa a usted? Dos particularmente. Cuando el Banco de la República sale en Facebook diciendo es que hemos subido o hemos bajado la tasa de intervención, ese es un dato interesante. ¿Cómo entender ese dato? Si el Banco de la República dice que está subiendo la tasa de intervención, le está mandando un mensaje a los bancos comerciales. ¿Cuáles son los bancos comerciales? Los que usted conoce, donde a usted le prestan plata. Le está diciendo al banco comercial, no preste tanta plata, ponga mucho cuidado a quién le va a prestar. Hágame el favor y endurezca las características para prestar. Hágame un favor, suba la tasa de interés. Esto es cuando el banco está subiendo la tasa de intervención. ¿Cómo tengo que entender yo este dato? Cuando la tasa de interés sube, me están invitando a gastar menos. Espero estén tomando nota, insisto. Cuando la tasa de interés sube, la invitación es a gastar menos. ¿Por qué? Porque si pedís prestado, ese dinero te lo están cobrando más caro. Y las personas que consumimos, que tenemos una renta limitada y la reconocemos, queremos consumir cosas baratas para poder consumir muchas y que nos alcance para ahorrar. Pero cuando el Banco de la República sale y dice, he disminuido la tasa de intervención como lo hizo en la pandemia, por eso lo vemos aquí bajito en este tiempo de 2020 y se estanca en 2021. La tasa de intervención a través del Banco de la República, el mensaje que le lleva a los bancos comerciales es, puede prestar, puede bajarle a las condiciones, no sea tan rígido, no pida tanta cosa, préstele a la gente para que la gente compre cosas, para que la gente pague deudas, para que la gente compre productos de más calidad, para que la gente invierta. Ese es el mensaje. Ah, bajó la tasa de intervención. Resulta que el banco donde yo tengo mi cuenta me llama y me dice, mire, Yanicet, le tengo aquí un preaprobado, la tasa bajó, queremos prestarle a esta tasa para que haga esto. Pregunte, si no está seguro, pregunte. Y seguramente podrá pedir dinero prestado, porque le están prestando dinero muy barato. Dinero muy barato. ¿Para qué? Para que usted pueda pagar algunas cosas y pueda liberar un poco su flujo de dinero y no tenga que pagarle tanto dinero al sistema financiero. Pregunte, es mejor que consulte antes de que cometa un error. Si usted paga una asesoría o si se la hacen gratis o como sea, cualquiera de esas cosas es mucho mejor a que usted termine perdiendo 20, 30, 40, 50 millones de pesos por haber tomado una decisión apresurada. Entonces, aquí el otro tip es, cuando la tasa baja, lo están invitando a gastar, a consumir. Entonces, mire acá cómo cambia la tasa de interés. A largo plazo, vemos cómo se ha comportado a la baja. Vemos que en el año subió un poquitico. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mucha gente prestando dinero y hay mucho dinero entonces en la economía que está encareciendo los productos. Es decir, estamos volviendo a tener inflación, lo que les acabo de decir acá. Es probable que usted se encuentre esta variable más adelante subiendo. Y ese aumento en los precios viene de dos razones. Una, la que le estoy explicando en este momento, que si hay mucho dinero en la economía, pues la gente va a querer comprar muchas cosas y eso va a hacer que el precio del bien que la gente quiere comprar, pues se aprecie, suba de precio. Eso por un lado. Y la otra razón hoy es la escasez mundial de productos, que les insisto, si al final me queda tiempo o si ustedes me esperan un ratico, pues seguramente se las explicaré con un poco de detalle si alguien me acuerda. Ahora, estas variables que le acabo de explicar son variables que usted debe constantemente enterarse y revisar.
Pero vamos un poco más a lo más familiar. Todos tenemos unos ingresos que son limitados. Digamos, en este caso, el salario nuestro, Laura y compañeros. Ese ingreso me debe servir a mí primero para pagar impuestos. Más allá de que estemos o no de acuerdo, pues es una obligación que tenemos. Lo que tenemos que tratar es de pagar los menos posibles. Hasta ahí yo sí estoy de acuerdo. Entonces, luego de pagar impuestos nos queda el ingreso neto. ¿Y qué es el ingreso neto? Pago impuestos y lo que me queda me lo debo gastar en lo que yo necesito para vivir. En ese me lo debo gastar, tengo que reconocer que es importante que ustedes ahorren. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo. Pero ese ingreso neto que me queda, yo tengo que aplicarle planeación financiera. Entonces, para no pagar muchos impuestos, debo generar planeación tributaria. Si usted está declarando renta, tome nota, pregúntele a la persona que le hace su declaración de renta cómo hacer planeación tributaria. También por fuera, si me preguntan, yo le puedo decir, es muy fácil. ¿Para qué? Para que usted al final del periodo no tenga que sacar sumas de dinero para pagarle a la DIAN. Si a usted se lo van sacando paulatinamente, puede ser que usted no lo sienta y al final termine usted con un ingreso, con un, digamos, teniendo un saldo a favor en la DIAN y no tenga que sacar de sus ingresos para pagar. Ese es otro tip. Hay personas que tenemos ingresos ocasionales por otras actividades que realizamos. Entonces, esos ingresos ocasionales uno los puede sumar al total de ingresos y hacer planeación financiera con ellos. Yo recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque como son ocasionales, uno no puede meterse en una deuda de largo plazo contando con los ingresos ocasionales, porque los ingresos ocasionales son eso, son ocasionales. Y tenemos ingresos que son fijos. Digamos, como lo mencionaba Laura, somos asalariados. Esos son ingresos fijos. Le recomiendo que haga toda su planeación con base en los ingresos fijos. ¿Por qué? Porque se supone que si usted tiene un empleo de planta, pues este empleo le debe dar a usted la posibilidad de poder vivir cómodamente con ese salario. Me perdona lo que le voy a decir, vivir cómodamente no es vivir como vive el del frente, ni como vive el compañero, ni como vive la amiga, ni como vive fulano, perencejo. Vivir cómodamente es como usted se sienta tranquilo. Es decir, que usted no tenga que sacrificar ni su tiempo ni su salud para poder tener una cantidad de empleos y que de todas maneras el salario no le alcance. Ese ingreso neto, ese ingreso disponible que usted se puede gastar porque ya pagó impuestos, normalmente uno debe gastárselo de esta manera. Uno debe sacar un 10% para ahorrar y ponerlo en un sitio donde usted no se lo gaste. No lo meta debajo del colchón porque la inflación se lo gasta por usted. Trate de buscar una inversión que sea de corto riesgo, puede ser una fiducia de corto riesgo para que el valor en el tiempo del dinero no cambie, es decir, no desmerezca. Si le gusta una inversión que gane dinero por sí misma, todavía en Colombia invertir en propiedad es un buen negocio. Si usted no sabe de inversiones, no lo haga, no se meta. Dude de una inversión donde usted va a tener alto rendimiento rápidamente. Perdóneme lo que le voy a decir, si no lo estafan hoy, lo estafan mañana. Y si no alcanzan a estafarlo mañana, lo estafan pasado mañana. Pero en algún momento lo van a estafar, porque ningún dinero crece tan rápido como uno quisiera. De eso podemos hablar en otro momento. Tome nota ahí y lo hablamos en otro momento. Entonces, ¿usted qué debe hacer con su dinero? Ahorre, pero usted debe garantizarse la vivienda. Usted no debe pagar un arriendo que supere el 30% de su renta. No me lo inventé yo. Las aseguradoras, cuando usted pide una casa en arriendo, le van a pedir un fiador que se gane 3 veces el canon. Eso significa que usted no debería pagar más del 30% de una vivienda. Ah, que yo me gano 2 millones de pesos, listo. Lo máximo que usted debe pagar de arriendo son 700.000. Ah, pero usted se gana 2 millones y su pareja se gana otros 2, son 4 millones. Entre los dos pueden pagar una vivienda de 1 millón, 1.200.000, 1.400.000 si la quiere con ciertas características. Queremos comprar una casa, listo, entonces viva en una de 700 y se ahorra los otros 700 para que pueda comprar la casa, porque si no, nunca la va a comprar. Y tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es una pobreza muy grande por una razón sencilla, porque usted lo que está haciendo es ayudándole a otra persona que tiene una inversión a que crezca su patrimonio mientras usted está echando el suyo a la basura.
¿Ok? Muy bien. Debe alimentarse, pero uno no puede ir al supermercado sin haber desayunado porque ningún mercado le va a alcanzar. Uno tiene que ir al supermercado lleno para comprar en realidad, para no comprar desde la emocionalidad. Esto que les estoy contando, yo no lo leí en ninguna parte. Esto yo lo hablo desde la experiencia. Yo ya fracasé financieramente y ya he logrado salir y renacer de las cenizas como el ave fénix. Les estoy hablando desde la experiencia. Uno estipula solo con su familia, con su pareja, como lo hice al principio de la charla, cuánto va a ser del ingreso la proporción que usted se va a gastar en alimentos. Esa proporción que usted se va a gastar en alimentos va a ser esa y ninguna otra. Entonces usted decide gastarse el 20% de su ingreso, listo. Si usted se gana 2 millones de pesos, usted se puede permitir un mercado de 400.000 pesos. Si usted gana más, puede permitírselo más. Y si ganando mucho, se permite menos porque va a poder ahorrar más. Si usted a este porcentaje le baja, le puede aumentar el porcentaje del ahorro. Esto es como un juego, esto es un juego de estrategia. Lo mismo pasa con los servicios públicos. Una recomendación, ahorre servicios públicos. Si usted se dedica a gastarse todo en plan de celular, en plan de internet, en plan de luz, en plan de Spotify, de Netflix, de lo que quiera, ellos le reciben sin ningún problema. Pero sus ingresos limitados se van a ver muy reducidos. Por eso no le quise poner ningún porcentaje aquí. Cada uno sabrá de qué le estoy hablando. Ahora, el vestido y el transporte, todos debemos transportarnos, todos debemos ir al trabajo, a la universidad, a los que nos gusta tener carro. Tener carro no es una necesidad, tener carro es un lujo. En los países desarrollados, no todas las personas tienen un carro. Un país desarrollado no es aquel donde todo el mundo tiene un carro. Un país desarrollado es aquel donde el Estado le ofrece un buen sistema de transporte a las personas para que lleguen a sus lugares de destino. Y si no me cree, pues vea televisión holandesa, suiza, vea televisión británica, en algunas ocasiones francesa y de algunas ciudades españolas, alemana, para que se dé cuenta que no todo el mundo tiene un carro, que es lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica. Y de paso cuidamos el ambiente y todo esto que nos está sucediendo. Entonces, mucho cuidado con esto. Ojo con el tema del transporte, que a veces pagar la cuota del carro, pagar el SOAT, pagar la técnico-mecánica, porque aquí es impuesto para todo, terminas gastándote el 50 y 60% de tu renta en el tema de transporte. Entonces, lo que vas a empezar es a sacrificar tu bienestar para poderte transportar. Todos nos debemos educar. Educar no es ir al colegio, educarnos no es ir a la universidad. Educarnos es prepararnos cada vez y esto implica una salida de dinero, una salida de dinero. Cuando la gente entiende eso, empieza a buscar ayuda. Ahí es donde el empresario dice, yo necesito quien me asesore en esto. Ahí es donde la persona dice, yo necesito que alguien me resuelva esta duda. Ahí es donde la persona dice, debo hacer este curso, debo mejorar en esto. Para eso hay que destinar una parte importante de nuestro ingreso por una razón. Porque si la gente entendiera lo costosa que sale la ignorancia, se educaría mucho más. Porque cuando ignoramos las cosas, tomamos decisiones que no son la mayoría de las veces acertadas. Entonces yo espero que hayan tomado nota de esta forma de distribución del ingreso y lo intenten. Muchachos, si nosotros queremos que el resultado cambie, tenemos que cambiar las prácticas. No es comprar ropa cada vez que voy a un almacén y me antojo. Es que cada mes vas a sacar una porción de tu ingreso, un rubro para vestido, de manera que cuando tengas algo recogido, así como recoges para irte de vacaciones, digas, ya puedo comprar ropa. Y compro ropa a necesidad, no por gusto, no por moda, no porque una marca sacó X o Y cosas. No todas las personas tenemos el mismo ingreso. Yo no puedo comprar ropa cuando compra ropa el vecino. Yo compro ropa cuando yo necesito ropa. Entonces, este es otro tip que quiero entregarles para que ustedes lo tengan claro. Para que ustedes no tengan que recurrir a más dinero. Mucho cuidado, a más dinero. Otro tip muy importante, ni las tarjetas de crédito, ni los créditos de libre inversión, ni los créditos pignorados, ni los rotativos, ni los flexi, no sé qué, son un aumento en el ingreso. Eso es una deuda.
Tomen nota ahí, ahorrar es garantizar el consumo futuro. Si yo tengo ahorros, voy a garantizar que en adelante, si tengo un problema, lo voy a poder resolver. Cuando la pandemia, yo tenía ahorros y pude pasarla bien y pude ayudarle a las personas que quiero, porque yo tenía con qué, porque no me la había gastado toda, porque uno no se gasta todo el dinero. Las personas que no tenían ahorrado la pasaron mal, tuvieron que pedir ayuda. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahorrar es garantizar consumo futuro. Y endeudarse es ponerlo en riesgo. Esta es la tasa de interés que a día de hoy están cobrando estos bancos de manera anual. ¿Sabe cómo se interpreta esta tasa? Que cada año usted le va a tener que dar al banco lo que le debe más un 20%. Entonces, si usted en 5 años le va a dar lo que le debe varias veces, para que haga cuentas, unos más caros que otros. Ah, que es que me lo presta a 1000 años. A 1000 años vas a tener restringido tu flujo de caja. Prestar está bien, pero uno debe prestar para cosas que le generen un ingreso. Uno no debe prestar dinero para gastos que no le generan patrimonio. ¿Qué cosas me generan patrimonio? Una vivienda me genera patrimonio. Una empresa me genera patrimonio. Un carro se puede recuperar partes si se vendiera. Un paseo no genera patrimonio. Un viaje a Disney no genera patrimonio. No puedo ir a Disney, sí, ahorra y se va. No se endeude para ir a irse a Disney. Una carrera profesional genera patrimonio. Una especialización genera patrimonio. Una maestría, un doctorado, educar a sus hijos genera patrimonio. Que no le den, pero que no le pidan más adelante. Eso genera patrimonio. Entonces hay que tener muy claro qué bienes me generan patrimonio y cuáles no, porque esto no es un aumento en el ingreso. Entonces, ¿cómo organizo yo las finanzas de mi hogar? Teniendo en cuenta que puedo ser yo o una familia numerosa. Pues muy fácil, párele bolas a esto. Todos salimos muy mal heridos de la pandemia. Entonces, ahora, en familia, tenemos que ser conscientes a nivel familiar del papel que juega el dinero en nuestras vidas. Tenemos que hablar de plata, así como hablamos de fútbol, así como hablamos de moda, así como hablamos de reinas. Tenemos que sentarnos y hablar de plata y hablar de dinero con los hijos. El dinero para los niños no puede ser un tabú. A los niños hay que mostrarles los billetes, decirle, este billete alcanza para esto, yo te voy a dar este billete, pero tú debes ahorrar esta porción de este billete, porque es importante ahorrar. Debes ahorrar porque un día yo no te voy a dar y vas a querer comprarte eso y te lo vas a comprar por ti mismo. A los niños hay que mostrarles que todo cuesta. Los niños no se pueden criar en exagerada abundancia, porque nunca van a entender el valor de las cosas. A los niños hay que mostrarles que los regalos son por mérito, no porque sí, no porque sí. Y hay que enseñarles a aportar para lo que se va a hacer, así no sea en dinero, con esfuerzo, con trabajo, hay que vincularlos. No hay que dejarlos aparte porque es mi niño y yo quiero que él no viva lo que viví yo. No, no quiera que él viva lo que viva usted, pero vincúlelo, enséñele a participar, a ser generoso, a colaborar, a compartir y a que todo es un esfuerzo de familia, no del papá. El papá no es un burro cargado de oro. El papá es un miembro más de la familia, el que hay que preguntarle cómo está, cómo le va, cómo van sus finanzas, si puede con la carga. Si es mamá cabeza de familia, con mayor razón a la mamá porque está sola. Tenemos que hablar de dinero en la casa. No es más hombre el que se queda callado, ni es más buena mamá la que sufre en silencio. Mucho cuidado con eso, que hay gente que se ha perdido su vida por eso, porque se enferman o porque deciden acabar con ella, porque no son capaces de hablar de dinero. El dinero no es un tabú, el dinero es un asunto de todos los días, así como hablamos bobadas, podemos hablar de dinero. Para empezar a sanear las finanzas en familia, juguemos, aprendamos jugando con los niños, llevémoslos al mercado, pongámoslos a comparar precios, cuando están aprendiendo a leer, cuando están conociendo los números, a través del juego de monopolio, que si el dinero se maneja bien voy a poder conseguir otras cosas. Enseñémosle la importancia de ahorrar, de invertir.
mostrémosle, tengamos nosotros buenas prácticas para que los niños aprendan, porque ellos van a ser el futuro de las finanzas de la familia. Los niños no aprenden con cantaleta, los niños aprenden con el ejemplo. Un hijo de una mamá y de un papá derrochón va a ser exactamente igual. Un niño de una familia económicamente organizada va a ser igual. Por eso, un hijo de empresario es probable que sea empresario, para que pongan mucho cuidado con esto. Aprendemos es a partir y a través del ejemplo. Debemos hacer comité financiero en el comedor. Los papás no se pueden quedar solos. Recuerden, no es malo hablar de plata. Hay que planear las compras. No hay que comprarle al niño lo que pida en el momento. Hay que decirle, sí, vamos a ahorrar juntos, te voy a ayudar, lo vamos a hacer juntos, tú te vas a encargar de esta labor y vamos a comprar esto en este momento. Es tu regalo de cumpleaños, es tu regalo de Navidad, lo que sea. Pero hay que hablar de dinero en el comedor. Pero para hablar de dinero en el comedor y para este comité hay que tener un presupuesto. Yo no puedo tener las finanzas en la cabeza. Hay gente que apunta los resultados del fútbol, pues apunte los resultados de sus finanzas. Tenga la bondad de escribir cuánto dinero le ingresa y escriba la verdad. Cuánto dinero le egresa, cuánto le sale y por qué razón, cuánto debe. No se diga mentiras, aunque le duela, apunte las deudas para que empiece a pensar cómo las va a pagar. Si necesita ayuda, pregúnteme para que haga un plan de pagos y empiece a pagar. De un día termina. Un día termina. Entonces vamos a mirar más o menos cómo se construye un presupuesto para la toma de decisiones. Yo no puedo tomar decisiones de una temática que no manejo. Y mis finanzas tienen que ser un asunto que yo maneje. Por eso es muy importante que si lo hacemos en familia, si la familia sabe qué debe usted, qué le va a ingresar, es probable que se puedan tomar decisiones de cómo se va a distribuir ese dinero. En las parejas actuales se utiliza mucho que cada uno va por su lado y que el todos ponen. El todos ponen está muy bien, claro, pero es más difícil llevar proyectos a mediano y largo plazo si cada uno va por su lado. Si usted me pidiera a mí una recomendación en pareja, yo le diría, tengan metas mutuas. No, que a nosotros nos gusta la individualidad, listo, perfecto. Entonces tengan metas, cada uno por aparte, no se conforme solamente con lo que están haciendo en pareja, pues dado que como no lo están haciendo juntos, pues es probable que el ritmo disminuya. Las familias nos vemos enfrentadas a muchas vulnerabilidades gracias a las situaciones que se suceden. Para la muestra una pandemia, nadie esperaba un cierre de la economía como el que tuvimos. Yo creo que el mayor aprendizaje que nos deja la pandemia es que esto puede volver a pasar, por cualquier razón. Entonces, las vulnerabilidades de las familias, ¿cuáles son? Perder un empleo, y perder un empleo implica reducción de ingresos. Por ejemplo, si estamos en una familia donde somos 3 personas y 2 personas aportamos, pues los 2 debemos de tener conciencia de que no nos podemos gastar todo, porque en cualquier momento uno de los 2 puede tener reducción de ingresos y la idea es no bajar la calidad de vida o decir, ah, no, mire a ver usted qué hace, porque somos una familia. Entonces, tenemos que tener en ese momento pensado el hecho de que puede haber una reducción de ingresos y que hay que tener ahorros. Hay familias que tienen problemas para acceder al crédito. ¿Por qué? Porque pertenecen a sectores de la economía que son informales, porque de pronto no cumplen con las características o no cumplen, por ejemplo, con ayudas del gobierno, subsidios y demás. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que tener un ahorro del cual disponer en el momento de una situación externa a nosotros que no podamos controlar. Yo espero que esto vaya siendo claro y que lo vayan poniendo en práctica. Ahora, ¿cómo se pueden mitigar las vulnerabilidades? Con la educación financiera. ¿Qué es educación? Educación es informarme en finanzas, desde lo más sencillo y preguntar si no entiendo algo. Y una disciplina financiera. Si yo no cambio la manera de hacer las cosas, mis finanzas no van a cambiar. Yo a muchos de ustedes que me conocen les he dicho, yo llegué a tener 9 tarjetas de crédito y me vi en situaciones emocionales de muy gran envergadura que cualquiera se imaginaría. Y esto puede pasar. El día que uno se asume y reconoce y dice, lo estoy haciendo mal, y hace un presupuesto y apunta lo que le entra y apunta lo que le sale, sabe que le puede salir. ¿Cuánto le va a quedar? ¿Cuánto le va a quedar?
hágase un formato como usted quiera, no tiene que ser este. Si quiere uno de estos, yo se lo regalo, no hay ningún problema, pero el problema no es el formato, el problema es yo cómo lo voy a analizar, cómo yo me voy a dar cuenta cuánto me estoy gastando en lo que realmente necesito para vivir y cuánto me estoy gastando en lo que no es vital para mi vida. Si estoy cumpliendo con los rubros que le mencioné aquí, de qué manera estoy cumpliendo con los rubros que le mencioné acá. Yo sé que yo con estos porcentajes hago una apuesta muy fuerte, pero quise hacerlo para traerlo, para que ustedes tengan una forma de medirse. Entonces, aquí, si yo anoto, voy a poder saber si ese porcentaje cumple o no. ¿Cómo saco el porcentaje? Una regla de 3 simple. En Google la explican. Si no sabe cómo se hace, pregúnteme. Yo le enseño con mucho gusto. Pero es importante que usted sepa qué me estoy gastando, en dónde y con quién, para saber cómo estoy resolviendo yo mis problemas económicos. Entonces, el presupuesto me permite, cuando lo empiezo a leer, reajustarlo. Estoy gastando mucho en esto, menos en esto, me falta aquí, debo mover de aquí para acá. Entonces debo empezar a pensar qué cosas necesito y qué cosas no. Por ejemplo, yo tengo Netflix, yo pago Netflix, pero es que yo uso Netflix. Si yo no lo usara, no lo pagaría. Y los que me conocen dirán, ay, está tan reparona, ¿por qué apago el Netflix? Pues porque no lo estoy usando y porque son 25.000 pesos que me pueden servir para otra cosa. Hay mucha gente que se llena de un montón de cosas que va comprando y que peor aún, se la sacan de la tarjeta de crédito y no se dan cuenta. Entonces, como no se dan cuenta, terminan pagando la tarjeta de crédito y no saben de qué. Lo mismo, terminamos pagando cuotas de manejo, tasas de interés, planes de celular y un montón de cosas que superan lo que nosotros podríamos gastarnos. No es pecado tener prepago. Yo tengo un plan muy barato y cualquiera puede decir, ay, está tan chichipata, pues es que es profesora, justamente, porque yo tengo que hacer lo que digo. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Yo pago un plan de 25.000 prepago y cuando no tengo, no lo pago y tengo minutos todo el tiempo y tengo internet. Y cuando me dicen pague 3 meses y le damos 4, lo compro de una porque me ahorro otros 25. Entonces yo no critico a las personas que hacen estas cosas como los norteamericanos, porque hay que llevar un control por escrito de los gastos y saber en qué me estoy gastando la plata y saber dónde debo reducir, dónde me debo estrechar y dónde me está faltando. Porque hay mucha gente que dicen, a mí no me alcanza, pero resulta que es que tenemos un montón de cosas de estas. Este es un extracto mío de una tarjeta de crédito donde estamos pagando un montón de cosas que no tendríamos que pagar si no la tuviéramos. Como por ejemplo esta, mire acá, una tarjeta de crédito, párele bolas a esto, mire la tasa de interés mensual. Estamos hablando que es una tasa anual de alrededor del 24%. Entonces, por cada millón de pesos que yo deba en esa tarjeta de crédito, voy a tener que pagar al año 1.240.000. Entonces, si debes 5 millones, estás pagando más de 6 millones de pesos. Estás pagando casi 2 millones de pesos más. La cuota de manejo, mire, 17.000 pesos solamente por tener el plástico en la billetera o donde lo tenga. Y 60.000 pesos de intereses, vaya sumando. Son 77. Y otros, que eso es que un seguro uno no sabe qué es eso, son 80.000 por tener la tarjeta de crédito. Solo por eso, ten mucho cuidado. Son 80.000 de más. Sí, y resulta que pago 184 y solamente estoy abonando 100.000 a la deuda que tengo con ellos. Entonces uno dice, entonces realmente, ¿cuánto es la proporción? En porcentaje, estoy pagando un 80% más de lo que debería pagar si consumiera en efectivo. Entonces, ¿cuál fue el cambio que yo hice para mi vida? Es el que les quiero compartir. Un día decidí empezar a vivir en efectivo. Yo uso tarjetas de crédito y les voy a contar qué hago con ellas. Yo con las tarjetas de crédito, cuando voy a un restaurante, pago a una cuota. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar una comida que ya me comía mucho tiempo, porque ese debe ser de mi ingreso inmediato y lo hago para ganar millas. Pero yo tanqueo en efectivo. Yo con la tarjeta de crédito compro libros. Me gusta comprar libros porque lo voy pagando mientras me los leo, aunque debería comprarlos en efectivo. Y pago tiquetes de avión y viajes porque yo casi no viajo. Pago, por ejemplo, el seguro del carro con tarjeta de crédito. Entonces, son muy útiles, pero no puedo tener ni 1.000 y tengo que saber cuánto me está costando para poder hacer una proyección. Mire,
En Colombia, 13 millones de personas, de casi 30 millones que hay en Colombia, pues que acceden al sistema financiero, tenemos créditos. Entonces es el único sector económico al que no le va mal. En pandemia fue al que mejor le fue, justamente por eso. Hay que tener mucho cuidado con los créditos. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo. Entonces, para poder controlar los créditos, lo primero que debemos hacer es, bueno, yo debo saber cuánto estoy pagando de impuestos para que me quede mi ingreso neto. Y de mi ingreso neto yo tengo que saber cuánto estoy pagando en cuotas, en tarjetas de crédito, en cuotas de manejo, en préstamos, en gastos financieros, tasas de interés, seguros y demás. Cuánto pago de alquiler o cuánto estoy pagando de hipoteca para saber cuánto es el ingreso que debo utilizar en el consumo o para empezar a vivir nuevamente en efectivo. Cuando yo decidí empezar a vivir en efectivo fue muy difícil, que no tenía plata para gastar. Pero lo empecé a hacer hace 6 años y hoy vivo en un 95% en efectivo. Entonces, si yo no cambio la práctica, yo hoy no estaría hablando de eso. Y seguramente yo sería parte de la historia de la Universidad de San Buenaventura, porque yo creo que yo ya no estaría. Llegué a tener unos niveles de deuda sumamente altas. Hoy todavía tengo deudas, pero las tengo controladas. Yo en este momento, gracias a la planificación económica y financiera que hago, estoy en condiciones de saber qué ingreso tengo. Tengo un proyectado de los ingresos del próximo año y sé cuánto debo. Por lo tanto, sé cuánto puedo ahorrar. Entonces, si yo anoto todo, voy a poder saber cuánto puedo ahorrar. Tener alcancía es muy interesante, pero no basta con tener alcancía. Con alcancía no se compran casas, con alcancía no se hacen negocios. Hay que tener un ahorro y un ahorro serio y mirar cómo lo invierto de manera que la inflación que le expliqué al principio, la variación de precios no se queden con ese dinero que tú estás ahorrando. Este es otro ejemplo del formato, cómo lo lleno yo y luego pues lo que hago es que por detalle lo filtro y puedo ir identificando qué es necesario y qué es no, que es como lo primero que hago. Eso era lo que tenía para decirles. Hubiera querido hablar con mayor nivel de detalle, pero yo sé que todos están ocupados, el tiempo es corto, la invitación de la universidad era por 1 hora y dejarles esta frasecita por aquí. Yo la vi cuando empecé a hacer cambios culturales con mi dinero. La disciplina es el puente entre metas y logros y uno mira muy rico para las otras familias y dice qué rico lo que hacen, qué rico lo que hacen, qué rico lo que hacen. La pregunta es cómo lo hacen. Y se puede, pero con disciplina. Y la disciplina es una cosa que hay que hacer todos los días. Yo no puedo pensar en el desastre financiero que tengo solamente cuando está llegando Navidad. Ni puedo pensar que en Navidad me gasto todo porque puede ser la última y que el otro año es como Dios lo quiera. Dios nos da todo lo que nos merecemos. Es responsabilidad nuestra cómo lo distribuimos. Muchas gracias. Por aquí nuevamente les coloco mis datos para los que llegaron tarde y de pronto no los tengan. Y si hay espacio para preguntas sería muy interesante. Ya me contarán. Muchas bendiciones por tan explicada la conferencia, excelente, y solo le deseamos éxitos y mucha prosperidad y una feliz Navidad. Muchas bendiciones. Muchas gracias a usted por estar, por la confianza y continuaré atenta a lo que puedan requerir. Aquí está mi correo institucional, el correo de mi firma y mi WhatsApp si quieren hacerme cualquier pregunta. Ok, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias también a la profe María Yanice, en nombre también de la Facultad de Ciencias Empresariales. Profe, gracias por siempre estar ahí, compartir su conocimiento de economía, de finanzas, construir familia con todas estas personas que nos acompañan. De verdad, profe, que le agradezco de todo corazón, en nombre también de nuestra facultad. Un abrazo para todos en esta Navidad y que todos estos consejos que la profesora nos ha dado para manejar estratégica y asertivamente las finanzas del hogar, pues sean muy útiles para todos. Muchas gracias, profe. Decana, muchas gracias a usted, sobre todo por la confianza que me ha brindado, lo mismo a la universidad. Francela. Ay, profe, inmensamente agradecida. En nombre de Talento Humano y de toda la universidad,
yo no sé por qué no llegó antes a mi vida esta conferencia. De verdad que tocó puntos que yo necesitaba saber. Bueno, lamentablemente muchos tenemos mucha ignorancia en este tema y de verdad que fue genial, y el hecho de que se haya grabado va a quedar como las memorias para aquellos que no pudieron. Definitivamente de esto se necesita hablar. ¿Cuántas personas se deprimen y su parte emocional está vuelta a nada justamente por las malas finanzas, ¿cierto? Yo lo viví Me alegra mucho y saber. hablo con conocimiento de causa. Y digamos que mi Eso es lo más aporte social para el mundo es poder ayudar en lo que requieran, pero la gente tiene que reconocerse como un ser económico y preguntar, basta con eso. Y lo más bonito es que lo contó desde la experiencia propia, desde su testimonio, desde su historia de vida, y eso sí que impacta mucho más. Yo estoy inmensamente agradecida y con la decana Sandra por también abrir este espacio y permitirlo. Muchas gracias a todos por la asistencia. También un abrazo gigante. No, con mucho gusto. La grabación, si quieren me pueden escribir por el WhatsApp, yo se las paso, yo la voy a convertir a YouTube, se la voy a compartir a la decana, a Francela, y quien me la pida por el WhatsApp, con todo gusto se la paso. Esto es para que lo distribuyan, es con todo el cariño del mundo, no siempre todos los regalos tienen que ser con plata, entonces reciban este espacio como un regalo de mí y de la universidad y de la facultad para ustedes, y aquí estamos con todo gusto. Lo único que necesitamos es un cambio de actitud, no es nada más, porque la información está. Es un gran Dani, regalo, profe, porque ese regalo que nos acaba de dar se va a convertir en plata y es en nuestra economía. Eso ha sido el maravilloso regalo en Navidad. Muchos Sí, señor, éxitos. confiemos que sí, Dios le pague. El Dani, primer regalito de Navidad, el primer Claro que traído de sí. Niño Dios. Sí, absolutamente. Por aquí alguien iba a hablar, no supe quién. no, Dani, soy yo, Juan Carlos. Hola, Pues en Juan, primer qué lugar, gusto. hermano, pues en primer lugar, felicitaciones. Realmente me gusta mucho este tipo de charlas que la universidad le esté proponiendo no solamente a todo el entorno académico, sino también en el entorno administrativo, que estemos creyendo en todo lo que es el manejo financiero y la economía, que es muy importante. Creo que es una muy buena apuesta de que estemos continuamente haciendo este tipo de charlas para poder que todas las personas que puedan escucharlas puedan mirar que la disciplina siempre ayuda en la vida para el logro profesional y que una de ellas es saber manejar toda esta parte financiera. Muy buena tu charla, ¿sí o no? Yo solamente te quería preguntar algo, así como especialista en economía, ¿cómo ve la economía para este fin de año y para el próximo año? Porque cuando Bueno, uno tiene que trabajar este tipo de ejercicios que estás haciendo, pues es muy, muy interesante ver esa perspectiva de las personas que conocen y ir ajustando, porque ahora en diciembre mucha gente dedica su tiempo a estar gastando, pero vienen de pronto unos meses y un mundo que es muy cambiante. Ya nos dieron el primer guarapazo con la pandemia y creo que viene un segundo guarapazo. Entonces, sería interesante que aquí a las personas no solamente le comentaras cómo ves este mundo y para dónde vamos, ¿sí o no? Para poder que en sus finanzas las puedan ajustar. Y un gran abrazo, compañera. Juan, no, ve, varias cosas. La primera, gracias por estar. De verdad que para mí es un gusto que un colega del talante tuyo quiera escucharme. Ya con eso, hombre, yo quedo absolutamente presumida hoy. Dios te pague, eso habla muy bien de vos, Juan. Lo otro es que vos fuiste testigo de mis afugias, de mis dolores, de mis lloradas, de mis estrés en la universidad cuando te decía, Juan, estoy quebrada, no sé qué voy a hacer, cómo lo resuelvo, y muchas veces lo conversamos y dijimos, aquí hay que parar, y Juan fue testigo pues como de este asunto. Entonces Dios te pague, Juan, por estar aquí. Bueno, lo otro es, pues desde mi perspectiva como economista, y sí, digamos que una estudiante asidua del tema de la economía colombiana, yo sí tengo varias cositas para decir, y gracias por recordarme, y agradezco que la gente pues todavía esté. Mire, aquí hay varios asuntos. El primero, la pandemia nos obligó a cerrar por lo que mencionaba al principio, pues teníamos que alejarnos y demás, y pues gracias a la producción constante que traíamos a nivel mundial, digamos que las bodegas y el stock de capital era muy generoso, había mucho producto, y fue ese producto el que finalmente nos permitió que muy pocas personas, porque los hubo,
muy pocas personas en el mundo, pues digamos, murieran de hambre o por la escasez de algún medicamento o por la escasez de algún aparato quirúrgico o cualquier cosa de esas, porque teníamos stock, es decir, había inversión, lo que en macroeconomía llamamos inversión planeada, había todavía inversión allí. Entonces estaban las bodegas, estaban los containers, en fin, llenos de bienes y servicios. La cantidad, el problema hoy del mundo no es la cantidad de personas, sino el nivel desmesurado de productos que estamos requiriendo para tener una vida a la cual estamos ya acostumbrados. Entonces, ¿qué sucede? En ese tiempo que la economía estuvo parada, pues la producción también paró, y esa diferencia entre lo que había y lo que nos gastamos no lo hemos podido resolver. Y como no lo hemos podido resolver, estamos muy apurados intentando volver a producir. Digamos que a eso se está dedicando la industria mundial. El 100% de los productos que nosotros consumimos, gústenos o no, provienen de la tierra, ya sean de minerales o de productos agrícolas, pero todos vienen de la tierra. Y ya sabemos el problema que tenemos, los problemas con el clima, bueno, en fin. Entonces, digamos que la consecución de muchas materias primas no es tan sencilla y no es tan fácil. Ayer, por ejemplo, leí un artículo que las personas que hoy en Colombia están comprando carros, a muchas les están haciendo promesa de entrega de 6 meses. Justamente, ¿por qué? Porque hay muchos materiales con los que se construyen los vehículos, particularmente la parte eléctrica de los vehículos, lo mismo que la parte eléctrica y electrónica de los celulares, como el coltan y estas cosas, están siendo difíciles de extraer, porque son minerales de zonas en conflicto, como por ejemplo África, bueno, y demás. Ya saben, el conflicto con Venezuela, ya saben, el conflicto en Colombia con este tema de los que están al margen de la ley y demás. Entonces, digamos que hay muchos elementos que no están en abundancia. Hoy el mundo se enfrenta a una escasez, Juan, similar a la de la crisis del 30, y gracias por tocar el tema. ¿Qué pasó en la crisis del 30? Las personas prefirieron coger el dinero e irse a especular en el gran crack y dejaron de invertir en producción. Hoy lo que hicimos fue dejar de producir por la pandemia, pero el nivel de escasez es similar. Entonces, ¿qué hace la escasez? La escasez convierte los productos en productos más inalcanzables. O sea que nos estamos viendo a nivel mundial enfrentados, Juan, a procesos inflacionarios. En Colombia todavía tenemos una inflación controlada. Lo que no podemos saber es hasta cuándo. ¿Por qué no? Porque muchos países han ido prendiendo la máquina de emitir moneda. Y esa máquina de emitir moneda a lo que nos lleva es a gastar más moneda sin respaldo en producción y aumentar los precios de los bienes. Hoy Colombia tiene una moneda desvalorizada. Esa desvalorización de la moneda se da gracias a ¿qué? A que nosotros la mayoría de productos que estamos consumiendo los consumimos importados. Estamos requiriendo dólares y el dólar para nosotros también es un bien escaso. Eso significa que el dólar se va a poner cada vez más caro. Entonces, al ponerse más caro, los bienes importados también van a estar más caros. Entonces, la mala noticia que le tengo es que pensar en productos baratos de aquí al próximo año es difícil. Entonces, vamos a tener una inflación que va a ser difícil controlar, por lo tanto las tasas de interés van a seguir subiendo, los créditos se van a poner caros. Entonces la invitación aquí es: consuma básicamente lo que necesita, y al que tenga negocio, pues si puede acumular algún capital en económico o en producción, hágalo. ¿Por qué? Porque vamos a estar en escasez de productos por escasez de materia prima, más o menos durante 6 o un año, es la proyección que hacen algunos estudiosos del tema. El tema del transporte también se ha visto grandemente afectado. ¿Qué pasó con el transporte? Que antes, como había tanta mercancía, un container salía lleno de China para acá y se iba lleno de aquí para allá, de allá para acá con producto terminado y de aquí para allá con materias primas. Hoy está viniendo medio lleno y se está yendo vacío. Eso está haciendo que los fletes se aumenten. Por lo tanto, el producto final termina siendo muy costoso. Esa es otra razón. Y hay escasez de mano de obra, aunque ustedes no lo crean. Hay mucho desempleo, pero hay escasez de mano de obra para las actividades fundamentales para reactivar la economía, desde las materias primas. Las personas que están manejando los containers, los buques, muchos de ellos pasaron hasta 20 meses, 18, 20 meses en alta mar y no están queriendo regresar.
Y en tierra estamos viendo que la mano de obra que se requiere para agilizar los niveles de producción tampoco es la adecuada. Y aquí una invitación a las universidades. Tenemos que formar personas de acuerdo a las tendencias del mercado, porque de lo contrario vamos a seguir formando desempleados y el mercado va a seguir requiriendo mano de obra para producir. Entonces, Juan, en términos de crecimiento económico, podemos seguir creciendo muy lentamente por la reactivación. Hay crecimiento, pero no tan rápido como quisiéramos. En términos de tasa de interés, la tasa de interés seguramente va a seguir subiendo. Ya el Banco de la República empezó a subirla y seguramente lo hará. En términos del dólar, el dólar es probable que siga subiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está requiriendo dólares porque es la moneda que más se está moviendo. Y en Colombia particularmente se va a poner mucho más caro. Y la confianza inversionista en Colombia, con los desajustes políticos que mantenemos, tampoco es que sea demasiado alta. Entonces ahí está la inflación, ahí está el dólar. En términos de importaciones, las importaciones van a aumentar y las exportaciones también, lo que puede hacer que la balanza de pago se mueva positivamente y puede ser que en determinado momento pueda llegar a ser inclusive positiva, o sea, superavitaria, pero habría pues que mirar el asunto con mayor nivel de detalles y esto por la reactivación económica, básicamente. En términos salariales, digamos que puede ser que para el próximo año se logre un acuerdo de un aumento salarial alto, que es una cosa que no le convendría a nadie. Entonces, sí, el salario va a aumentar, pero hay muchas personas que vivirán en más escasez. Entonces, aquí mi recomendación es, recibamos el dinero de la Navidad con beneficio de inventario. Si usted quiere mucho a sus seres queridos, no les dé un regalo costoso, garantícele la subsistencia durante el próximo año, que a nivel de salud pública va a ser un año difícil y a nivel económico y político también. Juan, eso es lo que tengo para decir. Hombre, gracias, Yanni. No, totalmente de acuerdo en muchas cosas. Ya se están viendo diferentes tonalidades. Por ejemplo, ayer el dólar volvió a piso los 4.000, ¿sí? En este caso, sí, en este caso, la inflación proyectada en ciertos productos, pues vamos a hablar de la cosa más sencilla que pueda haber es el almuerzo. El almuerzo, el corrientazo, puede llegar a aumentar casi un 25 o un 30%, o sea, un aumento de casi 2.000 pesos, y eso es sensible sobre todo para los grupos vulnerables, ¿sí? Los que trabajan el día a día. Entonces, sí, el llamado es a eso. El llamado es que todos los días tenemos que seguir teniendo más conocimiento, no solamente en el ámbito de llevar nuestras cuentas, sino el de tomar decisiones y estrategias. Ese cuadro que diste con respecto a los porcentajes es demasiado interesante y creo que en la medida de que cada uno no solamente se apropie de su conocimiento, puede decir uno contable, pues de tener la información clara, histórica, sino también conocer qué estrategia yo quiero realizar y cómo lo quiero realizar. Y cómo yo a partir de eso puedo construir mis sueños y mis metas. Estamos en un mundo convulsionado, nos ha tocado un mundo difícil estos 2 años que han pasado ya largos, está pasando todo lo que no pasó en los últimos 100 años, ¿sí? Podríamos decirlo, porque realmente la economía se reacomoda de alguna u otra manera y este es el reacomodo de este siglo. Cada siglo se reacomoda de alguna manera y nos está tocando vivir y creo que ese es como el llamado. El llamado es que sigamos no solamente incrementando nuestros conocimientos financieros, sino también económicos y también tributarios, porque téngalo por seguro que habrá reforma tributaria donde van a impactar los bolsillos de las personas. Y entonces, realmente bien interesante. Tomos, Yanni, felicitaciones, un gran Juan, abrazo. regálame un espacio para un último apunte que me hiciste acordar y no me quiero quedar con él. La canasta básica se está moviendo de manera muy interesante. Muchos productos de la canasta básica están subiendo de precio. Nosotros tenemos que reconocer que hace 30 años entramos al mercado global. En Colombia se exporta, o sea, la actividad exportadora es fuerte, es importante, pero mucha es en materia prima. Y mucho cuidado con esto. Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que hace mucho tiempo no sufre de fiebre aftosa. Entonces, créame que si los ganaderos colombianos tienen la posibilidad de exportar la carne a buen precio, la carne para nosotros va a ser muy costosa. Entonces, nosotros tenemos que entender que la actividad exportadora hace también que nuestros productos de la canasta básica se encarezcan. Y hoy día estamos exportando mucho producto que va hacia otros países como materia prima, entre esos la carne, productos agrícolas, el aguacate mismo, que hay países como México
que aunque producen aguacate son insuficientes con el consumo, deciden pagarlo bien y el exportador prefiere exportarlo, yo creo que todos haríamos lo mismo, que venderlo en el mercado nacional mucho más barato. Entonces, eso también es un detonante. Y con respecto al impuesto, la solución no es cambiar la nacionalidad, es organizarse. ¿Sí o no, Juan? Sí, total. Inclusive ahí le sumo otros dos que utilizamos y que es de muy de medida, pues en el caso de nosotros, lo que es el café y lo que es la energía, de cómo están los servicios públicos. Y pues el café seguiremos tomando el café de Vietnamita, que es el único que en este momento está barato. El resto, Señor. todo eso seguirá para arriba. Te tomo Bueno, mil pues gracias, un gran abrazo, hombre, Yanni. muchas Y gracias, Juan. bueno, nos seguimos viendo. Ok, A todos que estés muy bien, ustedes, pues. una feliz tarde. Chao. Bueno, Chao, Francela, muchas abrazos. gracias, chao. Chao, chao a todos.